federales presentan fotografías del cantante C. con armas de fuego, como evidencia en el caso que llevan en su contra. En la moción para detener a Luis Noumar Isaac Sánchez, conocido como C. la Fiscalía Federal presentó las armas que encontraron, luego de que le quitaran la vida al sargento Eliezer Ramos, en Sabana Abajo, y las compararon con varias fotos que encontraron en el celular del cantante C. con una ametralladora en las manos. En la moción, se alega además que C. admitió a los agentes de Homeland Security que alrededor del 85% de las armas en sus videos musicales son reales. El día de hoy es la vista del cantante ante el magistrado Marcos López para determinar si deja libre a C. o determina dejarlo encarcelado, sin fianza. La Fiscalía insiste en que el juez debe negarle la fianza a C. porque es un peligro a la comunidad y hay riesgo de fuga. Mientras que el FBI arrestó a 2 hombres con relación al caso de las 2 adolescentes a las que les quitaron la vida en Loíza. Las autoridades federales arrestaron esta mañana a 2 personas relacionadas al caso de las menores, Tanaisa Michelle de Jesús Curet y Naya Paola Ramos López, de 15 y 13 años, respectivamente, a las que les quitaron la vida en Loíza. Los cuerpos de las menores fueron hallados tiroteados dentro de una guagua robada en la carretera PR 187, en la zona de Piñones. Limarí Cruz Rubio, portavoz de prensa del Buró Federal de Investigaciones, confirmó los arrestos. Los hechos en que les quitaron la vida a las menores formaron parte del caso en que les quitaron la vida a 5 personas, que tuvo 2 escenas, la de Loíza y otra en un pastizal del sector Martín González, del barrio Campeche, en Carolina. En esa escena, les quitaron la vida a Iván Alfonso Rivera Morales, de 15, D'Artaneón Pablo Figueroa Navarro, de 18, y Eric Johan Batista Trinidad, de 27 años. Se adelantó que los federales emitirán un comunicado de prensa con los detalles del arresto y la acusación. Una madre pide oración por su hijo, quien fue impactado por un conductor mientras conducía su motora. El motociclista que fue impactado ayer en la carretera PR 116, en Lajas, por un conductor que posteriormente se fue a la fuga, es un joven padre de 2 niñas. De acuerdo con las autoridades, el perjudicado es Eric Cruz Rivera, de 19 años de edad y residente de San Germán. Su madre, Sandra Rivera, pidió oraciones por su salud y advirtió al responsable del accidente que, de la justicia de Dios no se podría esconder. Cadena de oración para mi hijo, Eric Cruz. Dios te bendiga, y te cuide y proteja. Te amo, mi niño hermoso. Si alguien sabe algo, por favor, no fue a un perro a quien atropellaron, sino a mi hijo. Un muchacho trabajador, serio y humilde, padre de 2 niñas, expresó Rivera en su página de Facebook. De acuerdo con la policía de Mayagüez, eran las 8:35 de la noche cuando Cruz Rivera transitaba en una motora por la carretera PR 315, cuando, al llegar a la intersección con la PR 116, realizó un viraje a la extrema derecha. En ese momento, fue que un vehículo de motor que transitaba por la vía contraria lo chocó por el lado izquierdo. Cruz Rivera cayó al pavimento y sufrió heridas de carácter grave, pero eso no fue suficiente para que la persona involucrada se detuviera y lo ayudara. Él o la conductora huyó del lugar, sin dejar dato alguno. El motorista fue atendido por los paramédicos en el lugar y transportado al Hospital La Concepción de San Germán, donde el doctor Alexis Pereira diagnosticó múltiples traumas y fracturas expuestas. Para ser tratado correctamente, este posteriormente fue trasladado a Centro Médico de Río Piedras. La fiscal, Melilín Ramos Rivera, investiga el caso, junto al agente Ángelo Vargas Báez, de la División Patrulla de Carreteras de Mayagüez. Da cara.
Debajo de este cielo te podrás esconder, pero de la justicia divina de mi Dios, no. Entrégate, añadió la madre, sobre él o la responsable. Fue arrestado un hombre, luego de que amenazara a su expareja con quitarle la vida, en Carolina. En horas de la tarde de ayer, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Carolina, diligenciaron una orden de arresto por violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica, artículo 3.3 amenaza, con una fianza de $30,000, expedida por el juez Orlando Puldón por hechos ocurridos el 23 de marzo, en Carolina. Se arrestó a Héctor Santiago Rivera, de 21 años de edad, contra quien pesaba una orden de arresto, por amenazar a su expareja, con quitarle la vida. El caso fue consultado con la fiscal, Geisa Marero, quien ordenó dejarlo en libertad, al prestar la fianza impuesta. La agente Nitza Acevedo, bajo la supervisión de los sargentos Rafael Gómez y Edwin Soto, adscritos a la División de Arrestos Carolina, estuvieron a cargo de los diligenciamientos. Las autoridades arrestaron a 2 hombres, por violencia doméstica y sustancias controladas, en Humacao y Mayagüez. En horas de la tarde de ayer, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos, diligenciaron 2 órdenes de arresto, por violaciones a la Ley 54 y violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. La División de Arrestos Especiales San Juan arrestó en la calle Joaquín Poupart, en Las Piedras, a Ramón Luis Abreu Santiago, de 36 años y residente de Las Piedras, contra quien existía una orden de arresto, por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, expedida por la juez María Trigo, del Tribunal de San Juan, sin fianza. Fue llevado ante la presencia de la juez Brenda Sala, quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón, al no prestar la fianza impuesta. Por otra parte, la División de Arrestos Especiales de Mayagüez diligenció una orden de arresto contra Cristian Rodríguez García, de 28 años de edad, y residente de Mayagüez, ya que pesaba una orden de arresto por las violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica, artículo 3.1 maltrato, con una fianza de $100,000. Fue llevado ante la juez María del Pilar Vázquez, la cual leyó las advertencias y ordenando su ingreso en el complejo correccional Las Cucharas de Ponce, al no prestar la fianza impuesta. Y otro hombre fue arrestado acusado de violencia doméstica. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Humacao, diligenciaron una orden de arresto por violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica, artículo 3.1 maltrato, con una fianza de $45,000, por hechos ocurridos el 20 de marzo, en Naguabo. Se arrestó a Albert González Pimentel, de 21 años de edad, y residente de Naguabo, por maltrato psicológico a su expareja. Fue llevado ante el juez Carlos Capó, quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón, hasta el día de la vista preliminar, pautada para el 24 de abril. Agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos estuvieron a cargo del caso.